asegúrate, Deuteronomio 4:9, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas. Digan conmigo, transmitirlas. Asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Isaías 59:21. Y este es mi pacto con ellos, dice el Señor: mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado. Di conmigo, estas palabras que les he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. Y ahora Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Di conmigo, lo revelado nos pertenece, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Estas tres escrituras tienen algo en común. Hay un común denominador en estas tres escrituras, y es el concepto de herencia que a lo largo de todas las escrituras el Señor nos ha instruido a que no solamente observemos y respetemos, sino que incrementemos. Porque para nosotros y para nuestros hijos son las palabras que Dios nos ha dado. Y cuando hablo de palabras, no me refiero a solamente un texto, me refiero a entendimiento, inteligencia, sabiduría, discernimiento, sensibilidad, capacidad de ver las cosas que otras personas no ven. Ayer hablábamos acerca de cómo la revelación, la inteligencia es el bien o el activo. Ayer hablábamos de activos y pasivos. La inteligencia es el activo más importante que tú puedes transmitir a tus hijos. Y ayer dijimos que es esta revelación la que te permite tener éxito en la vida. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar. Escúchenme la pregunta que voy a hacer. ¿Por qué hay gente rica y por qué hay gente pobre? La mayor parte de la gente, especialmente aquellos que han vivido los estragos que ocasiona en una familia y sobre todo en el espíritu de una persona la pobreza, llegan a convencerse de que la pobreza ciertamente es una maldición, pero que es imposible librarse de ella. Y esa mentalidad no solamente es antibíblica, anticristiana, sino que es la razón por la que muchos, aún cristianos en la iglesia, viven frustrados en vez de realizados. Mis hermanos, yo vine esta noche a declarar una palabra de fe sobre ustedes, una palabra de esperanza sobre ustedes. Yo creo, con todo mi corazón estoy convencido de que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lo creo porque así lo dice la palabra de Dios. Quiere decir que tú comenzaste en un nivel, pero cuando tú transiciones a la siguiente etapa de tu vida en esta tierra, vas a haber dejado una herencia y vas a haber dejado herederos en esta tierra de bienes que son extraordinariamente valiosos. Ayer dijimos, todos somos herederos. Nomás hay que darnos cuenta
¿qué es la herencia que vamos a recibir? Porque algunos reciben una herencia de puros pasivos. Algunos reciben una herencia de puras iniquidades. Algunos reciben una herencia de puras maldiciones. Y por eso es que les cuesta tanto trabajo prosperar y levantarse en las mañanas con un sentido de propósito. Se sienten atrapados sin salida. Y por eso es que mucha gente llega aún al extremo de considerar quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se sienten atrapados en una condición en la que sienten que no pueden escapar. Una persona se llena de desesperanza. Iba a decir se desespera. Bueno, también se desespera. Se desesperanza, esa es la palabra que estaba buscando. Una persona se desesperanza porque siente que son más los pasivos que los activos que hay en su vida. En otras palabras, que tiene más deudas que recursos, que tiene más problemas que soluciones. Pero en esta noche hemos declarado que el Espíritu de Dios, ayer dijimos que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que nos libera del espíritu de orfandad que recibimos de nuestros antepasados, ese espíritu de adopción es el que nos conecta con la fuente inagotable de toda buena dádiva, de todo don perfecto, de nuestro Padre de las luces, que viene a darnos todos los recursos que necesitamos para prosperar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos que hacer guerra espiritual aquí. Este es el problema. Entre paréntesis, ¿tú sabes que la guerra espiritual se tiene que hacer aquí adentro? Hay gente que renta helicópteros y se pone a sobrevolar la ciudad y a derramar aceite por diferentes lugares. Mira, yo no voy a criticar a nadie. No sé si tú lo has hecho. Qué bueno. Que no quería decir algo que... Bueno, en fin, avancemos. Hay gente que renta una habitación en el edificio más alto de la ciudad, en el hotel más alto, en el piso más alto, y junta intercesores y ahí se ponen a orar porque quieren hacer guerra en lugares celestiales, porque sienten que ahí es donde están los demonios. Entonces ahí hay que hacer guerra. Mis hermanos, la guerra espiritual, cuando la escritura habla de guerra espiritual, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si tú lees el contexto de cada uno de esos pasajes, siempre te lleva a que la guerra espiritual más efectiva que un creyente puede hacer se lleva a cabo en la mente, en el derribar fortalezas, todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y dónde es que podemos adquirir conocimiento? Yo no adquiero conocimiento con mi intestino delgado o con mis riñones. Yo adquiero conocimiento con mi mente. De tal manera, mis hermanos, ¿saben por qué les digo esto? Porque estoy hablando cosas que tienen el potencial de hacernos libres, y sin embargo hay una guerra espiritual extraordinariamente real que se está librando en este mismo momento. Y no tienes que sentir náuseas y que te traigan una cubetita para que vomites y todo ese rollo. ¿Sabes cuál es la guerra espiritual que algunos de ustedes están experimentando en este momento? Esta. Sé lo que estoy diciendo. Mi esposa sabe perfectamente que el día que el Señor empezó a liberarme del estupor, la palabra estupor viene del latín stupeo,
que es de la misma palabra de la que viene la palabra estúpido. Y no quiero que me malinterpreten, porque no quiero salir golpeado de aquí. Pero hay veces que podemos estar estúpidos. Escúchenme bien lo que voy a decir. No somos, pero podemos estar. Yo no sé si notas la diferencia. Nadie aquí es estúpido. Es más, si tú le dices a alguien estúpido, eres un reo de muerte, según la escritura. Si tú le dices a alguien eres un estúpido, estás cometiendo un pecado muy grave, porque las palabras tienen poder. Y decirle a alguien eres un estúpido es una ofensa extraordinariamente grande. Si tú quieres dejar de ser mi amigo, pero rápido, dime eres estúpido. Pero si tú me quieres hacer un bien, si me ves con estupor, dime estás estúpido y necesitas ayuda. Hay una gran diferencia. Ninguno aquí es estúpido, es estúpido, pero podemos estar estúpidos. Y el estupor, mis hermanos, es aturdimiento, inconsciencia, titubeos, dudas, inseguridades, falta de concentración. Eso es el estupor. Y mis hermanos, estoy hablando por el Espíritu Santo una palabra que creo yo que tiene el potencial de liberarnos. Y en unos minutos vamos a hacer guerra espiritual. Pero ¿sabes qué? La guerra espiritual que vamos a hacer, la vamos a hacer con la palabra de Dios, declarando lo que Dios dice de nosotros. Declarando la verdad de Dios en contra de las mentiras del diablo, que han levantado argumentos y han levantado una altivez en contra del conocimiento de Dios. Y vamos a llevar cautivos todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Así se hace la guerra espiritual más eficaz que puede existir sobre de este planeta. Mis hermanos, el diablo no tiene ni la más mínima pizca de autoridad sobre un creyente lleno del Espíritu Santo cuando su mente está resguardada por la palabra de Dios. Así es. Por eso, mis hermanos, vuelvo a repetir, la herencia que le vas a dejar a tus hijos, la más valiosa herencia que les vas a dejar a tus hijos es revelación. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren dejarle una herencia monetaria a sus hijos? Levanten la mano. Ok, todos deberían de levantarla. Yo quiero dejarle una herencia monetaria a mis hijos. De hecho, dice la palabra de Dios, la casa y las riquezas, la casa y el dinero son herencia de los padres. La mujer prudente es herencia del Señor. Ahí sí nadie te puede ayudar, solamente el Señor. Pero dice la casa y el dinero. O sea, no está mal querer dejarle una casa a tus hijos, y de preferencia una para cada uno, para que no se peleen el día que te mueras. Cuando Dios le dio una unción a Elías, era una unción que podía hacer que todo el pueblo regresara al Señor. Él lo demostró en el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan? Elías enfrentándose a 850 profetas de Baal y de Acera. Pero cuando el fuego de Dios descendió, el ministerio de Elías fue vindicado delante del pueblo. Todo el pueblo se volvió a Jehová. Esa era la unción que tenía Elías. Pero como todo por servir se acaba, Elías algún día se iba a morir. Y cuando él sentía pasos en la azotea, cuando ya sabía que pronto se iba a ir, 3 veces trató de distanciarse
del heredero, Eliseo, y le dijo: quédate aquí mientras yo voy a Betel. Luego le dijo: quédate aquí mientras yo voy a Jericó. Y finalmente le dijo: quédate aquí mientras yo voy al Jordán. Las 3 veces, y esto lo estoy diciendo para los hijos, las 3 veces Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que naranjas, no te voy a dejar, voy a ir contigo. Y yo me trato de imaginar los motivos por qué Elías le dijo 3 veces: quédate aquí. Si en Betel, en Jericó y en el Jordán, Elías iba a tener experiencias que eran absolutamente importantes y necesarias para el crecimiento y maduración del ministerio de su discípulo, y Elías quería dejarlo fuera de la jugada. Por eso, en su sabiduría, el Señor le puso una santa terquedad a Eliseo y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar y voy a ir contigo. Y se le agarró. Gracias a Dios, ustedes conocen la historia. Cuando fue tiempo de que Elías fue llevado al cielo, el manto quedó allí, y ahí estaba Eliseo junto al Jordán, y lo agarró. Y ustedes saben que Eliseo hizo 2 veces más milagros de los que hizo Elías. Una cosa extraordinaria. Pero la historia no termina ahí. La historia no tiene un final feliz. Dice la escritura que cuando Eliseo murió, fue enterrado. Tan tan. En otras palabras, mis queridos hermanos, el manto que él recogió se lo llevó a la tumba. Por eso dice, unos capítulos más adelante, que unos hombres que estaban enterrando a una persona que se había muerto, se encontraron con unos forajidos, con unos merodeadores de los moabitas, y tuvieron que apresuradamente arrojar el cuerpo del muerto en la tumba donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Se acuerdan qué pasó? El cadáver cayó en la tumba, tocó los huesos de Eliseo y ¡pum! El muerto resucitó. ¿Se pueden imaginar la escena? A mí me gusta imaginarme. Te aseguro que ese hombre resucitó. Vio a los demás que se echaron a correr y dijeron: ¿qué onda? Y después vio que venían los moabitas y se saltó fuera de la tumba y se echó a correr también, porque dijo: no, acabo de resucitar para que me maten otra vez estos cuates. Y se echó a correr. Pero escúchame, generalmente usamos, Pastor Pedro, esa historia para decir: wow, la unción, qué poderosa. Hasta los huesos de Eliseo resucitaron a un momento. Para mí es una historia triste más que una historia poderosa. ¿Por qué? Porque quiere decir que Eliseo no le transfirió a nadie la herencia, se la llevó con él a la tumba, y por eso estaban esos huesos cargados de unción. La unción no era para que estuviera allí, estaba allí esperando que alguien la agarrara.